Hace unos días le decía que normalmente tratamos de conocer a Dios en lo racional y estamos esperando que alguien o algo nos convenza de creerle a Dios y de seguir a Dios. Y creemos que lo racional es lo mismo que la mente, y no, lo racional tiene más que ver con el alma. Pero Dios nos dijo, amarás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A mí me impacta mucho cuando vemos a Dios con la mente, porque entonces nos enamoramos de las cosas que verdaderamente están ahí. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te contaré o te revelaré cosas grandes y profundas que no conoces. Y ahí es en donde entra la mente. Porque una vez que amamos a Dios con el corazón y lo conocemos, y una vez que amamos a Dios con el alma y lo conocemos, Dios va a llenar nuestra mente de aquellos pequeños secretos que son increíbles y que pareciera que detonan como fuegos artificiales dentro de nosotros. Amados, mire, a mí me encanta ahora. La época del TikTok es una época que yo estoy disfrutando mucho, y créanme que lo que menos veo en TikTok son cosas que me hagan perder el tiempo. Todo lo contrario, veo muchos TikToks que hablan de la palabra de Dios. Y dentro de esto me encuentro todo tipo de personas, pero me encuentro muchas personas que se encuentran ese pasaje o ese punto en donde el lenguaje pareciera hacerle una trampa. Y mire, le voy a platicar. Bueno, no, déjeme terminar. Y entonces estas personas se agarran de ahí y entonces tratan de invalidar la Biblia o tratan de validar la Biblia por aquel punto que descubrieron y que no se dan cuenta que es parte de todo un contexto y que tiene que ver con el carácter de Dios. A mí hay una parte que me emociona mucho, y yo no le voy a dar una doctrina ni le voy a decir esto es cierto. Esto es algo que yo vi y es algo sobre lo que he estado orando, es algo sobre lo que he estado estudiando y es algo que ha estado llenando mi corazón. Si usted lee Génesis 1:1, se va a dar cuenta que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, perfectamente entendible. Versículo 2, y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Ah, caray. Espérame. El Dios que es bueno y el Dios que es perfecto no es un Dios que pueda crear una tierra que esté desordenada y vacía, porque es completamente contrario al carácter y a la naturaleza de Dios. Si lo entendemos y lo vemos como tal, el versículo 1 no hace sentido con el versículo 2. ¿Y sabe qué? Es cierto. Y entonces, pues me tuve que ir a buscarle por todos lados y encontré, hay un montón de teorías y investigué, oré, etcétera. Busqué en muchas versiones de la Biblia. Y entonces me di cuenta de una cosa. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una cantidad de tiempo impresionante. ¿Sí? Pero nadie la puede definir. Nadie puede decir si es un día de los de antes o un día de los después. Porque piense esto. La gente se pregunta y dice, ¿y cómo Dios le hizo para crear la tierra en un día? No. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios creó los días y las noches antes de crear el sol y la luna. Quiere decir, los días no tienen el mismo sentido que nosotros conocemos el día de hoy. Todo esto, amado, que le estoy contando, es conocer a Dios con la mente. Y entonces dirá uno, ay, es que hay que ser muy elevado para... No, estas son esas cosas que uno empieza a entender conforme conoce la palabra. Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando yo empecé a bucear hace muchos años, todo lo que yo quería ver eran cosas grandes. Tiburones, ballenas, tortugas, todo lo que fuera entre más grande era más emocionante. Con el tiempo y acostumbrándome a bucear y teniendo detrás de mí más de 1000 buceos,
aprendí a afinar mi ojo. Y ahora lo que me emociona es ver esas cosas que no se ven a simple vista. Y entonces distinguir cómo mueven los ecosistemas debajo del agua. Y de repente se encuentra uno con camarones que son transparentes, que son del tamaño de una uña. Y entonces dice uno, wow, ¿qué onda con esto? Y se torna algo sumamente emocionante, se torna algo sumamente fascinante. Y lo mismo pasa con la palabra. Conforme uno empieza a pasar por ahí, se va a dar uno cuenta que hay cosas que no nota uno a simple vista y que tienen un gran sentido y que hay un gran espacio para aprender en ese lugar o en esa escritura y que va a hablar a nuestro corazón de una manera totalmente diferente. Pero piense esto, si usted hiciera esto de conocer la Biblia y de estarle buscando los pequeños secretos a algo que requiere de un conocimiento diferente, usted se va a perder y se va a convertir en alguien que está haciendo constantemente teorías de la conspiración. Por eso Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios, primeramente con todo tu corazón, segundo, con toda tu alma y tercero, con toda tu mente. Es decir, Dios le puso un orden para que no nos perdiéramos y para que no andemos buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Hay cosas en la Biblia que en la tierra no hacen sentido, pero en el reino de los cielos sí hacen sentido. Por eso Dios, cuando llegamos a sus pies, lo primero que hace es que nos da y nos regresa un espíritu, aquel espíritu que perdieron Adán y Eva, porque nos empieza a enseñar a entender las cosas del espíritu o las cosas espirituales con el espíritu. Y para ello tenemos que tener una intención, tenemos que tener un dominio propio, que es el que va por encima de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y tenemos que tener una mente abierta para conocer a Dios. Entonces, amados, no está tan difícil este asunto. Es una cuestión de saber por dónde vamos a ir. Porque muchas veces, amados, usted y yo nos frustramos porque no sabemos por dónde Dios nos lleva. Aquí está una de las maneras por las que Dios nos lleva. Primero quiere que le conozcamos con intención, después quiere que le conozcamos con dominio y tercero quiere que le conozcamos con asombro. Se lo voy a dejar de tarea, nos vemos el lunes, que Dios le bendiga y gracias por estar aquí.